Santo Espíritu. Dice así: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, los libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Dice el 8: pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Dice el 9: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Cierra sus ojos, por favor, y vamos a orar al Rey de Reyes. Fue en cierta manera un ejemplo, no solo para el pueblo de Israel, sino también para su familia, ¿verdad? Digo de cierta manera porque comenzó bien, pero al final terminó un poco mal. ¿Por qué? Porque a través de la falda, ¿verdad?, de las mujeres que tanto le atraían a él, tanto que llegó al extremo de tener 700 concubinas y 300 esposas. Imagínense, Salomón. Y así, pero en su corazón existía el temor a Dios, y eso lo mantenía con ese temor hacia él, ¿verdad?, de no fallarle. Y ahí podemos ver cómo cuando sucede su poder a Roboam, su hijo, algunos de los habitantes de Israel van donde Roboam y le dicen que aquel yugo que tenían tan fuerte de parte de Salomón, ahora que había muerto, que él bajara esa presión y que redujera ese trabajo que tanto había puesto sobre ellos, ese yugo que tenía sobre todo el pueblo de Israel. Yo no sé qué era, si eran impuestos, si eran trabajo físico, la Biblia no lo especifica, pero Roboam lo que hizo fue, en lugar de tomar el consejo de los ancianos que habían trabajado con su padre Salomón, despreció el consejo de los ancianos. Y los ancianos le aconsejaron: si tú hablares palabras, buenas palabras a esta gente y los tratares bien, este pueblo te va a servir. Y eso es una ley que se sigue manteniendo hasta ahora. Si usted trata bien a alguien, esa persona le va a servir, pues. Pero si usted lo maltrata, tal vez le puede servir por obligación, pues, porque es su empleado o algo por el estilo. Pero porque alguien nazca de él hacerlo, es bien difícil con nuestra naturaleza, ¿verdad?, que lo hagamos. Más sin embargo, él no siguió el consejo de los ancianos, sino que siguió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, ¿verdad? Y aquellos, ¿qué es lo que le dijeron? Ellos le dijeron de que redoblara lo que hacían,
que redoblara ese trabajo que hacían, que redoblara esos impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces no seguimos los consejos de las personas, y además en su palabra lo dice en Proverbios, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero lastimosamente a veces no tomamos en cuenta esa palabra, sino que nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, cosa que a Dios no le agrada, ¿verdad? Sino que la opinión que nosotros nos tiene que dirigir es esta, ¿verdad? Así es de que allí estaba Roboam, desobedeciendo los designios que le había dado su padre Salomón. Y como si esto fuera poco, designó sus propios sacerdotes, sacó a los levitas, que eran los llamados para hacer el rito ahí en el templo, y puso sus propios sacerdotes paganos. Y como si fuera poco, adoraron a demonios, becerros, ahí en el lugar santo. O sea que estaba perdido. Pero Dios no se deja esperar, hermano. Él siempre está alerta a lo que usted y yo hacemos. Y ya sea bueno o malo, vamos a tener nuestra recompensa. Porque lo que usted siembre, eso va a cosechar. Así que preocupémonos por sembrar buenas semillas, ¿verdad? ¿Qué estamos sembrando en nuestra familia? ¿Qué estamos sembrando en nuestro lugar de trabajo? E inclusive, ¿qué estamos sembrando aquí en la iglesia? ¿Verdad? Hágase un autoanálisis, no me conteste a mí, sino que contéstese usted ahí en su interior y diga, ¿qué verdaderamente estoy sembrando yo? ¿Verdad? Y por eso viene la mano de Dios sobre Roboam. Y vea lo que sigue diciendo comenzando en el 12:1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y es lo que el Señor no quiere, que dejemos su ley. Y yo por eso le felicito a usted y todos los que están aquí. Porque el hecho de que usted está aquí quiere decir de que usted quiere obedecer la palabra de Dios. Quiere obedecer esa ley. Quiere sujetarse a esa ley divina. Y eso es una buena señal. Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y ese temor tiene que estar constantemente en nosotros. Que si de repente fallamos, porque sí fallamos, ¿verdad? Pero ya no con aquellos pecados garrafales que antes hacíamos, sino que ahora de repente usted ve algo que no le agrada al Señor, tiene que venir inmediatamente de rodillas y reconciliarse con el Señor. Por eso siempre he dicho eso, de que me gusta la forma en que las iglesias proféticas hacen. Cada vez que ellos van a ejercer un privilegio, ellos levantan su mano y dicen, me reconcilio con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu Santo. Y si a alguien de aquí lo he ofendido, pido que me perdone. Dice. Amén. Dicen todos, le perdonamos. ¿Va? Eso es tener una paz, ¿verdad? Pero si lo hacemos nada más, solo es el diente al labio, como un sepulcro blanqueado, como dijo el Señor, no soy yo mismo, soy el que me engaño. Pero si usted verdaderamente lo hace de corazón, aquella paz viene a usted. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Pero aquí estaba este varón, y vea lo que sigue diciendo en el 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros, con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, los libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Eso era lo típico en los tiempos pasados acá, que relata en este libro, en el libro de las crónicas y de los reyes. Solo habla de combate, y no crea de que era algo sencillo, eran masacres. Si usted lee, solo son cifras de miles los que mueren. Imagínese, eche a andar su imaginación en ese momento, cuántos muertos tendidos en aquellos campos de batalla. Yo creo que quizás ni los enterraban ya, porque era un trabajo terrible, ¿verdad? Y eso era lo típico en ese tiempo. Y habían subido nada más y nada menos que a buscar al pueblo de Dios. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén, dice. Mire, llegó hasta la propia capital. Entonces vino
Y Dios, que no se deja esperar, hermano, siempre está alerta. Va a recibir siempre un llamado de parte de Dios cuando haya una situación de peligro, cuando haya una situación de riesgo. Siempre el Señor es aquel que dice su palabra que no se adormecerá. Gloria a su nombre. Y dice: entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Mire, ya se habían reunido para ver qué es la reacción que iban a tener. Vosotros me habéis dejado, les mandó a decir a través del profeta nuestro Padre Celestial. ¿Cree usted que no es algo precioso, hermano? Porque bien le hubiera bastado solo dar la vida y hay que ver usted si cuida la salvación. No, está intercediendo, dice, ante el Padre. Posiblemente el Padre ya haya dicho: ya es hora que suene esa trompeta, pero él está diciendo: no, Padre bendito, espera un momentito, por favor. Falta todavía que haya mucha esperanza de gloria. Falta muchas almas que aquí en los alrededores gimen con gemidos indecibles, pero no quieren humillarse. La gente no quiere humillarse y reconocer que hay uno nada más. Es el camino, la verdad y la vida. La gente no quiere reconocer, y por eso hemos de sentirnos privilegiados nosotros, de que nosotros hemos reconocido que solo hay un camino y una verdad y una vida, y eso se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Ese es el único camino. Y qué bueno que este grupo de personas se humillaron. Y va a ser en un abrir y cerrar de ojos, dice. Yo por momentos me pongo a imaginarme eso y digo yo: no va a haber tiempo, hermano, que le está diciendo: hermana, dentro de unos 3 minutos va a ser el arrebatamiento, reconcíliese con el Señor. Ahora, hermano, afirmémoslo cada uno de nosotros en este caminar. Que sea un reto para usted, que sea un reto para mí, hacer esos cambios. Ya estamos en el mes de febrero. ¿Y qué cambios ha hecho usted? ¿Qué cambios he hecho yo para poder tener resultados distintos a los que tuve en el año 2019? ¿Qué cambios he hecho? Si usted sigue haciendo lo mismo que hizo el año pasado y no tuvo resultados óptimos, pues lo mismo va a tener este año, si no hace los cambios correspondientes. Y usted ya sabe a qué me refiero. No es necesario que le expliquemos qué son los cambios. Aquí está detallado todo en este perfil que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Sigue diciendo en el 8: pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. El Señor declara directamente que veamos la diferencia entre servirle a Él y servir de esclavo al enemigo. Y sigue diciendo: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén. La casa del rey todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Todos los utensilios eran de oro. Miren los escudos que tenían ahí. Imagínense cuánto ha de haber sido el valor de un escudo de oro. Y de todos los utensilios que estaban ahí, hasta una mesa menciona que era de oro. Todo lo que estaba ahí era tallado en oro. Ahora quiero hacerle una pregunta a usted. Algo más preciado que el oro vino a esta tierra. Ellos despreciaron y no valoraron todo el oro, toda la majestuosidad, suntuosidad que tenía ese templo y todo lo que tenía la casa del rey. Lo tuvieron como nada, y llegó el enemigo y se los arrebató. Ahora usted y yo, ¿qué estamos dejando arrebatarnos? No se deje arrebatar nada, hermano, porque Él ya prometió que Él ha vencido. Y si Él venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice su palabra, ¿verdad?
Así es de que sintámonos fortalecidos y que el enemigo va a venir queriendo quitar todo. Y lo que más quiere quitarte es la salvación, el gozo del Señor. Mi fortaleza es, dije aquí alabanza. Es lo que más quiere. Ahí anda, como león rugiente, dice su palabra, viendo a quién devorar. Sí, amén. ¿Y cree usted que va a ir a devorar a los que los tiene en la bolsa? No. Anda peleando por usted y por mí. Por eso es que usted siente que ahí le anda pisando los talones casi. ¿Ah? No, si él anda cerquita, anda ahí viendo a ver en qué ventanita le abre usted, qué ventanita le abro yo. Para no meterse por la puerta, sino por esa ventana que usted le está abriendo. ¡Ja! Tenga cuidado, no le dé espacio a ese animal. Amén. Porque él no anda respetando. El Señor de los cielos sí le pide permiso a usted. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero aquel no, aquel lo anda viendo el momentito en que usted medio se descuida y le echa el brazo. Y si usted no se sacude, usted no resiste, peligroso. Debemos de fortalecernos en esta palabra, hermano. Y por eso le felicito nuevamente y le digo de que este es el lugar donde podemos venir a fortalecernos. Sí, amén. Porque ¿qué sucede? Cuando llega alguna situación difícil, empezamos a tambalear. Y es lo que el enemigo quiere. Que nosotros nos salgamos de esta cobertura del Espíritu Santo. Él sabe que fuera de esta cobertura estamos en su carga. Por eso, sigamos aquí, hermano. Sigamos aquí, en esta palabra también, para que el enemigo no venga y le robe todo su tesoro. Estos tesoros de la tierra, hermano, son pasajeros. Pero algo que es precioso es la salvación. A ver en detalle todo lo que sufrió el Señor. Ay, hermano, nunca vamos a poder pagar todo lo que Él vino a hacer a esta tierra. Y no debemos de pisotear la sangre de Cristo siendo rebeldes, siendo desobedientes, porque viene el día en que compareceremos, dice, y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. No endurezcáis vuestro corazón. Y no es con la gente de afuera, es con nosotros, es con usted, conmigo. Que no endurezcamos nuestro corazón. Dejemos que Él lo moldee, hermano. Dejemos que Él vaya como aquel barro moldeándolo día con día. Pero dejémonos moldear. Que día con día Él vaya a esa vasija dándole forma, la forma que Él quiere. Y algunos se escudan y dicen, no, es que yo así soy, ya mi carácter así es, el Señor sigue trabajando conmigo, etcétera, etcétera. No, hermano, ahí nos vamos a quedar pensando de que aún el Señor va a ir trabajando conmigo. No, el Señor ya pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo ahora seamos verdaderos hacedores de su palabra y no más oidores olvidadizos. Es lo que Él quiere. Pero ¿cuántas veces se ha dicho esta palabra aquí? Pero como esto se trata de repetición, ¿no? Y es lo que venimos día con día, a repetir esta palabra, a refrescar esa mente, que durante todo el día estamos bombardeados, ¿va?, por todos nuestros afanes. Y a veces ni nos acordamos de la palabra, no nos acordamos a veces de oír una predicación, porque no nos queda tiempo, ¿sí? Estamos tan ocupados, súper ocupados. El que trabaja por su trabajo y el que está en la casa, peor todavía. Que más trabajo hay en las casas. Ahí las demás de casa, no más al mentir. Se quita el lavadero, se pasa para la cocina, él agarra el trapeador, que hay que ir al mercado, que hay que ir a traer los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y para el Señor, ¿qué es lo que nos nutre?
Porque qué bien se siente después que usted ha oído una predicación que lo ha fortalecido. Uno hasta viene más alegre aquí a la iglesia y viene motivado y quisiera que todos vinieran en esa sintonía de que usted ha estado oyendo una predicación que lo motivó a seguir obedeciendo la palabra. Que quedó oyendo aquellas alabanzas que lo empezaron a hacer llorar. ¿No le ha pasado a usted veces de que de repente va oyendo una alabanza y empieza usted, qué rico, y empieza a derramar lágrimas allá en su intimidad, usted solita, y ya dice limpiarse las lágrimas ahí, como que no ha pasado nada? No, disfrutemos ese momento en que el Señor nos quiere visitar y quiere